niños enamorados, Victoria Cacheda Rubio. Los dos se enamoraban en el recreo. El chico fue a casa con su mascota. El chico va a la biblioteca del colegio. Al final se casan en la boda del tío Perico. Fin. Victoria Cacheda Rubio. La bruja de los mares, por Pablo Santoro Núñez. Érase una vez una bruja que se llamaba Maruja. Vivía en un bosque tenebroso, nada parecido a los demás. Quería destruir los mares para que no quedara ninguna persona de gobernar el mundo. Pero un grupo de niños lo quería impedir y entrenaban todos los días. Se llamaban Laura, Paula y Pablo. Fueron a espiar a Maruja y querían destruir los mares. La bruja malvada había encontrado el árbol de los mares e intentó destruirlo, pero Pablo lo impidió. La bruja se fue llorando, pero los niños corrieron detrás de ella y le preguntaron qué le pasaba. Y contestó: que no tengo amigos. ¿Puedo ser vuestra amiga? Le dijeron que sí y se hicieron amigos para siempre. ¡Fin! Por Pablo Santoro Núñez. Curtacontos 5. La discoteca, Verónica Vargas Ogando. Érase una vez una niña llamada Lola muy amable. Un día les llegó una invitación de su amigo Bebé Moreno el cartero. Lola era astuta y lo pensó una hora. Y como era tan amable, fue sin saber para qué era ir a la discoteca. Al día siguiente fue a la discoteca y de repente una cola muy larga con Bebé Moreno delante y anocheciendo. Vio que le habían hecho una fiesta por ser la mejor amiga y había llegado con Bebé Moreno. Y empezaron a bailar con tarta y chucherías y más cosas, aunque llegaron a la mitad de la discoteca. Bebé Moreno le presentó a Bebé Gordo. Fin, por Verónica Vargas Ogando. La gata perdida, Natalia Vargas Ogando. Érase una vez una gata perdida que estaba en la calle y en la calle tenía frío. Y luego vino 4 niñas con sus amigas. Y las niñas le han llevado a su casa. Fin, por Natalia Vargas Ogando. Cortacontos número 5. La noche de Navidad, por Noemí Gómez. Era una noche especial. Lara y Juan iban a preparar un pastel de chocolate con su madre. Lara le deja un trozo de pastel y un vaso de leche a Papá Noel. Lara y Juan van a acostarse porque tienen que madrugar para recibir a Papá Noel. Papá Noel ha llegado, pone todos los regalos, después se come todo, pero los niños siguen durmiendo.
Lara y Juan y su madre ven todos los regalos y se sorprenden. Todos alrededor de la chimenea ven los regalos que Papá Noel le ha dejado. Lara una muñeca, Juan un coche y su madre unas botas con brillantes. Después de abrir sus regalos, juegan con ellos y disfrutan. Ha sido un día genial en familia. Fin. Noemí Gómez. La princesa y el príncipe, por Henares Simón Jiménez. La princesa y el príncipe eran felices en un reino. Érase una vez una princesa que una bruja malvada la durmió. Y como la durmió, la llevó a la torre. Y la bruja, como era tan tonta, quería dormir al príncipe. Y el príncipe esquivaba los hechizos de la bruja. Y fue a la torre y la besó y se casaron. Fin. Por Henares Simón Jiménez. Laura era una pitufa solitaria que siempre estaba triste. Un día decidió salir a buscar amigos. Nada más salir de casa, se encontró un hermoso caracol y le preguntó si quería ser su amigo. Le dijo que sí. Continuaron el camino y se encontraron con un lindo pajarito. Y le preguntó, ¿quieres ser nuestro amigo? Y lo cual respondió que sí. Los tres continuaron el camino. Más adelante se encontraron un astuto zorro. Le hicieron la misma pregunta. Les dijo que sí y que los invitaba a su casa a tomar una merienda. Laura, la pitufina, se sentía muy feliz porque ya tenía 3 amigos. Decidieron ir a la casa del malvado zorro. Era una cueva muy oscura. Laura empezó a tener miedo. Lo primero que vieron fue una olla hirviendo. La zorra le dijo a su amigo el pajarito podía ser el primero en bañarse. Laura, como era muy lista, le dijo al pajarito, vete a buscar el jabón a mi casa. Cogió el caracol y le dijo al zorro, vamos a buscar la toalla y ya volvemos ahora. Los 3 amigos, al verse fuera de aquella cueva tan oscura, se pusieron muy contentos y pensaron que ellos 3 iban a ser amigos para toda la vida, mientras al malvado zorro no volvieron a verlo más. Es mejor tener pocos amigos buenos que muchos tramposos. Fin. De Iria Novais Fernández. Hurtacota.